Hans nació en Suiza. Tiene un tamaño de 41.000 kilómetros cuadrados, menos del tamaño que en Colombia tiene el departamento de Guaviare. En el país de Hans se pastorea y se cultiva solo 4 meses al año, ya que el resto del tiempo solo hay frío y nieve. Suiza no tiene océanos, ni yacimientos importantes, ni suficientes tierras para cultivar, por eso necesita importar casi todos los productos que consume. Mientras tanto, Nicolás nació en Colombia, el segundo país con mayor diversidad biológica del mundo, solo superado por Brasil. El país de Nicolás tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos y, por si fuera poco, el país de Nicolás es rico en petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costas, ríos, tierras cultivables, ganado, flores y hasta en mujeres. Por cierto, muy hermosas. Nicolás vive sin duda en el paraíso. Tenemos otra idea, que los europeos, como Hans, que nació en Suiza, tienen todo, son muy poderosos, no trabajan, los suizos menos, por eso crearon la Cruz Roja, para estar ocupados. Viven de vacaciones en países como el nuestro, relajados, porque son del primer mundo. Para vender sus productos en el mundo, como es un país tan pequeño, Suiza tiene que superar en calidad a los productos de sus competidores, porque no puede competir en cantidad. Como los japoneses, los suizos también son disciplinados, y más en el trabajo. Si se trabaja 8 horas en una empresa, el suizo trabaja a las 8 horas exactas. No como en Colombia, la tierra de Nicolás, donde se trabaja 8 horas. Pero en ellas, el trabajador tiene que desayunar, bajar el desayuno, ir al baño por lo menos 2 veces, fumar un cigarro, pedirle un favor al jefe, leer el periódico, contar una historia a un amigo, hablar del campeón de fútbol, tomarse un cafecito o un vaso de agua, hacer la pausa activa, hacerse loco y trabajar a media máquina, dormir una siestita. Y si sumáramos todos estos pequeños momentos, el colombiano, compatriota de Nicolás, trabaja solo 6 horas. El suizo trabaja las 8 horas exactas, porque su producto tiene que ser el mejor del mundo. Por eso, los relojes suizos son los mejores y más costosos del planeta en términos de valor. Suiza vende el 50% de la producción mundial de relojes. Sus chocolates también son los mejores del planeta. ¿Y qué decir de sus quesos? Pero estas son sus exportaciones menores. 1 de cada 3 ratones de computador vendidos en todo el mundo es producido en Suiza. 9 de cada 10 bolígrafos son producidos por máquinas suizas. Suiza es uno de los líderes mundiales en la producción de máquinas textiles, ascensores, escaleras eléctricas y de fabricación de trenes. La empresa más grande de alimentos de la Tierra es Suiza. El centro de la industria farmacéutica está en Suiza. Y las 2 empresas de medicamentos más grandes del planeta son suizas. Los bancos suizos ocupan la primera fila mundial en la banca privada. Y hasta la alta tecnología suiza consiguió llegar a Marte. El micromotor eléctrico que condujo el Pathfinder, el robot que exploró la superficie de ese planeta, fue producido en Suiza. ¿Qué tal, amigos? Con mucho placer hoy vamos a estudiar, a ver, a mirar las bellezas de uno de los países más increíbles del planeta. ¿Se acuerdan cuando decían que Uruguay era la Suiza de América? Bueno, hoy vamos a hablar de la Suiza de verdad, la Suiza que se encuentra en el corazón de Europa. Y bueno, podemos decirle que Suiza es un pequeño país, sin costas, en el corazón de Europa, a pesar que no pertenece a la Unión Europea por decisión propia. Tiene una superficie de poco más de 41.000 kilómetros cuadrados, algo así como la quinta parte de Uruguay. Y su territorio es montañoso, poco más de 8 millones de habitantes, un PBI de unos 700.000 millones de dólares, unas 12 veces Uruguay. En sus cantones se hablan 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y Provence. Provence es un idioma autóctono, algo así como una mezcla entre alemán e italiano, que habla una pequeña parte de la población. Sus cantones tienen autonomía fiscal y ejecutiva, sus reglas, y con apenas 2.000 firmas se puede realizar un referéndum, por ejemplo. En algunos cantones, las decisiones de las cámaras de diputados son automáticamente puestas a consideración de la población. Como país es independiente desde el 1 de agosto, por eso estamos festejando en estos días el surgimiento de Suiza de 1291. Fue separada del Sacro Imperio Románico, a pesar de haber sido reconocido como Estado el 24 de octubre de 1648. Es considerada una de las mejores democracias del mundo al ejercitar el sistema referendario a su población muchas veces por año. El nombre de Suiza proviene de Schweiz,
el nombre que portaba su primer cantón que formó el núcleo federativo suizo. Según cuenta la leyenda, se firmó un pacto federal que proclamaba la alianza perpetua de las tres comunidades de Uri, Schwyz y Unterwalden en 1291, pero no se redescubrió hasta algunos siglos más tarde. Antes que se le considerara como pacto fundador, el juramento de Rütli en 1307 jugó este papel durante mucho tiempo. Hoy es tomado como una leyenda, pero fuera de las obras de historia, los dos pactos se confunden con frecuencia. La Confederación Helvética tiene a Berna como capital y sede de sus autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las ciudades de Zúrich, Basilea, Ginebra y Lugano. Suiza es uno de los países más ricos del mundo según su PBI. Per cápita son cerca de $85.000 anuales. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Diplomáticamente se caracteriza por su política de relaciones exteriores neutral, sin haber participado activamente en ningún conflicto internacional desde el año 1815. Suiza es la sede de varias organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Movimiento Scout, la Cruz Roja, la Organización Mundial de Comercio, la Unión Postal de Universal y una de las oficiales de la ONU en Europa. Además de ser, obviamente, como todos saben, la sede de la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial. También es la sede del COI, del Comité Olímpico Internacional. Suiza se percibe como uno de los países más desarrollados del mundo. Por su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. A nivel mundial, Suiza es reconocida como uno de los países más especializados en turismo receptivo por sus hermosas localidades, montañas, sus relojes, sus chocolates, sus bancos, sus quesos, sus ferrocarriles. Suiza es vista como una verdadera federación multicultural, con 26 estados autónomos, los cantones, y sus comunidades alemanas, italianas, francesas, que conviven pacíficamente dentro de la Confederación Helvética. Algunas de las curiosidades. Vamos a ver Suiza. Por ejemplo, el servicio militar es obligatorio. En 2013 el 73% de la población decidió mantenerlo de esta forma, pero el suizo es uno de los más pequeños ejércitos del mundo. En Suiza está guardado cerca del 30% del dinero privado de todo el planeta. Sin embargo, los servicios bancarios y financieros inciden solamente en un 7% o un 11% si se le considera la parte de seguros. Suiza produce muy pocos alimentos, sobre todo en el sector lácteo. Sin embargo, Nestlé es suiza y es la mayor empresa de alimentación de todo el mundo. Y bueno, por ejemplo, también podemos hablar de una empresa a nivel mundial que muy pocos se acuerdan que existe, se llama Schindler. Schindler es la fábrica de ascensores y escaleras mecánicas más grande del planeta. Cerca de 1.000 millones de personas, 2.000 millones de pies todos los días, una vez por día pasan por algo que fabricó Schindler. Esto es Suiza. Vamos a verla con sus protagonistas. Tenemos al final un origen común que es céltica y que se nota en la manera de hablar, en la melodía de los idiomas, que la melodía de los dialectos, por lo menos tanto germanófonos como francófonos, como romanche, como italófono, es parecida. Y eso, yo creo que eso tiene sus orígenes en la lengua céltica, o las lenguas, porque eran varias, pero hay un origen común por encima de la frontera lingüística que se dio después por varias invasiones y ciertamente también inmigración germánica, latina, etcétera, pero siempre sobre una población autóctona céltica que nunca se fue, que se quedó. Y lo otro es que la razón de ser de Suiza realmente no era tanto crear un nuevo país con ciertas características, sino permitirles a estos cantones minúsculos, realmente entidades de tamaño medieval, de preservar un máximo de autonomía, de identidad propia y de hacer junto con los demás que tenían este mismo interés, solo lo que era indispensable hacer junto, pero la finalidad esencial de Suiza, por lo menos durante los primeros, diría, 6 siglos de su existencia prácticamente, era de que cada cantón pudiera mantener una independencia de lo más grande de lo posible. Y por eso mismo cantones que se consideran bastante distintos y que pueden tener ciertas quejas sobre la manera de ser de la mayoría de los demás suizos,
no quisieran cambiar de país porque saben que ni ningún otro país tendrían este grado de autonomía local. La neutralidad es el abstenerse de los conflictos ajenos. Entonces, este elemento de abstención al cual también le corresponde tal vez hasta cierta manera la naturaleza montañosa del país, que creo que las montañas aíslan mucho más que los mares, por ejemplo. De toda la historia, los mares han vinculado la gente y las montañas los han separado. Eso tal vez tiene algo a ver con esta tendencia. Lo otro, creo que la neutralidad nos dio una historia diferente. No hemos sufrido en carne propia tanto estas guerras europeas para la superación de las cuales se ha creado la Unión Europea como los demás. También hay una tendencia histórica que era de ser reticentes a los grandes cambios político-económicos siempre. Los suizos tienen una tendencia muy conservadora, que es la de preservar lo que ha hecho sus pruebas. Y de hecho, en la estructura política del país se encuentran muchísimos elementos medievales, a empezar por las fronteras no muy racionales, digamos, de los 26 cantones. Y entonces eso hace con que cuando viene una nueva idea, bueno, vamos a crear una Europa, vamos a unificar estas cosas todas, los suizos dicen, no, pues eso significa que tenemos que abandonar instituciones y costumbres que ya los tenemos desde siglos y que nos han servido bien. Somos muy pragmáticos, no es que no queremos cambiar nada, pero de cada cambio hay que convencernos. Entonces dicen, no, bueno, en eso participamos, eso lo podemos cambiar también, eso cambiamos un poco, pero no tanto. Pero de adherir a un gran edificio nuevo o subirse, más bien sería la imagen esta, subirse a un barco grande que no se sabe exactamente cuál va a ser su destino, y el capitán no va a ser un suizo tampoco, y no se sabe dónde realmente va a llevar este barco, pero uno ya está en el barco y ya no puede salir. Eso es algo que no les va mucho a los suizos, ¿no? Es un país, por la naturaleza, supremamente inseguro, con una naturaleza violenta, cruel, dura, 8 meses del año que no se cosecha nada, que entonces el que no se organiza, el que no se preocupa por el futuro y el que no toma sus prevenciones no sobrevive en una naturaleza como la de Suiza. Y creo que eso ha influido en un sentido de organización, pero también de prevención, de seguridad, y ha generado calidades que nos han servido también en la economía moderna. Es el término que más describe esta manera de ser muy exacta de los suizos, es ser meticuloso, ¿no? Y una gran creatividad del individuo medio. Diría que realmente los que han hecho la Suiza es la clase media, es el ciudadano medio, a través de una cultura bastante igualitaria entre los ciudadanos, de un sistema educativo que brinda una buena educación a casi todos sus ciudadanos, de manera que aprovecha las capacidades humanas que tiene el país al fondo, y una tendencia de muchas personas de encontrar soluciones para problemas, concentrándose en buscar soluciones. Tal vez ahí también el clima y cierto aislamiento en las montañas puede haber ayudado, que la gente procura ayudarse a sí mismo, y realmente es verdad, como usted dice, que tenemos muchas multinacionales grandes, conocidas, que bastante por encima del promedio de lo que tiene un país tan pequeño como el nuestro, pero en realidad la columna vértebra de nuestra economía son pequeñas y medianas empresas llevadas por gente muchas veces sin formación universitaria, pero muy creativa, muy disciplinada, muy dedicada a lo que hacen, y ellos también apoyan mucho a las multinacionales, y como fornecedores de las multinacionales tienen una gran importancia. Y para tomar un ejemplo,
Nestlé hoy en día hace la mayor parte de su negocio con el café Nespresso. Estas cápsulas, que eso fue desarrollado por un inventor pequeño, prácticamente en su garaje, y lo vendió a Nestlé. O sea, Nestlé no lo desarrolló, Nestlé supo reconocer el potencial y lo compró y lo comercializó, pero la invención de esta cápsula, que fue algo genial, justamente una de las mayores multinacionales vive esencialmente de esto, fue un individuo en su garaje. Bueno, yo en realidad nací en Uruguay, mi padre era suizo, nacido en Montebré, en Ticino, mis abuelos también, mis bisabuelos también, de esa zona del Montebré. Y cuando cumplí 16 meses me llevan a Suiza. Entonces, evidentemente, mi primera lengua hablada fue el italiano, porque me tocó en Ticino, que es la zona donde se habla italiano. Y enseguidita pasaron 2 o 3 años, ya me inicié la escuela, lo que es el jardín de infantes, que tengo algunos recuerdos muy lindos de esa época. Y luego empezó la primaria, ¿no es cierto? Ahí estuve hasta los 12 años estudiando en la escuela de Pregasona, una escuela preciosa, y la característica de la educación primaria en Suiza, sigue siendo hasta el día de hoy más o menos así, tenés una maestra o maestro con el cual aprendés toda tu primera etapa de educación formal, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de escuela lo haces con un maestro o maestra, y eventualmente van pasando practicantes, que yo tengo muy buenos recuerdos de 2 practicantes que tuve, Elide y Danilo. A Elide todavía la sigo viendo en estos viajes que hago musicales, y a mi maestra Viviana Fasoletti también la he encontrado ya desde el 2008 me la reencontré. Y bueno, y estudié hasta primero de lo que sería el liceo en Uruguay, en Suiza, y después ya me vine para acá. En la escuela pública estudiábamos con un muy buen maestro de música, teníamos una hora, creo que era frecuencia 2 horas semanales de música con él, y recuerdo todavía esas aulas de música porque nos enseñaban a interpretar los textos, a cantar canciones, no solamente de cancionero popular suizo, sino canciones en francés, en alemán. Recuerdo muy bien una canción en ruso, que todavía me queda la melodía. Y bueno, y el aprendizaje del solfeo a través de un instrumento como es la flauta dulce es muy buena idea, o sea, tuvieron muy buena idea en incluir eso dentro del programa de música de las escuelas, que se sigue haciendo hasta el día de hoy, porque para alguien que después se va a dedicar a la música, ahí ya tiene una gran base de conocimientos que los va integrando del mismo modo que integra el lenguaje. Así como aprende el alfabeto, aprende cómo se escribe en un pentagrama, aprende las medidas, las figuras, parte de la teoría musical se aprende allí, y si luego ya tenés condiciones mínimamente, esa hora y media o 2 horas de canto es un placer, que era lo que a mí me pasaba, que me fascinaba cuando el profesor de pronto elegía a alguien del grupo para que hiciera la parte de percusión. Todos los niños cantaban y había 1 o 2 que eran elegidos para acompañar con instrumentos de percusión diversos, o sea, un triángulo, una pandereta, maracas, las claves, campanitas. Entonces, cuando a veces me tocaba a mí, para mí era un placer que podía también participar en alguna otra cosa. Bueno, hay un doble chip dentro de mi cerebro que surge ya cuando mi familia en el 81 decide llegar a Uruguay en un barco, en el Enrico C, un viaje de 15 días en el océano que fue una maravilla total. Y llegamos a Uruguay y ya hubo que aprender a construir un nuevo chip. Y entonces todos los años viajo a Suiza, el año pasado estuve 6 meses, voy y vengo, estoy como con la música, hace el timonel de estos movimientos corporales de allá para acá. Y claro, mi profesión como músico o música es el movimiento, es ir de un lado para el otro. ¿Y qué ocurre? Yo cuando estoy en Suiza, toda esa parte que de pronto los latinos extrañan, que es salir y que a las 7 no se haya terminado la jornada, sino de pronto pasar hasta la 1, a las 2, a las 3 de la mañana tomando algo en un boliche, charlando, yendo a ver un concierto, o sea, esa vida nocturna que tiene Uruguay y Montevideo en particular, donde también estando en esta zona de Río de la Plata uno puede
en un ratito llegar a Buenos Aires, ir a ver alguna cosa artística o cultural que está ocurriendo en Buenos Aires, o sea que hay mucha movida. Yo no la extraño tanto porque nosotros hacemos giritas de conciertos, tenemos prácticamente una agenda cada vez que vamos, que todas las semanas hay entre 1 o 2 conciertos, de los cuales se genera un ambiente social. O sea, cuando uno va a tocar o va a cantar a un teatro, hay un contacto con la platea en un cierto punto durante el concierto, pero cuando terminó el concierto aparece la parte social donde uno comparte, charla, toma algo, se genera una cena, un encuentro. Entonces es como que el rubro de mi trabajo, si se puede decir de alguna manera, porque me cuesta mucho llamar trabajo a una cosa que uno hace con tanta pasión, pero esa es la suerte que hace que uno no extrañe, que me sienta también como en casa, en la parte social, porque la estamos construyendo cada vez que hacemos un concierto. Bueno, sin dudas que Suiza está tremendamente condicionado por los factores climáticos y geográficos en que se encuentra. El clima hace definitivamente mucho, no solamente en el caso de Suiza, sino en cualquier parte del mundo. Véase los caribeños o véase las poblaciones que viven en Alaska o que viven en otras regiones del mundo. Si hay una palabra para mí primaria, característica de la población suiza, esa palabra más que la puntualidad es la disciplina. Y eso definitivamente es algo que a nosotros en Uruguay, en general en América Latina, nos debería significar una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento muy grande. Los suizos tienen una capacidad espectacular de ser disciplinados, una capacidad magnífica de desarrollar la disciplina, de ser metódicos y sistemáticos, y eso también puede hacer que a los suizos se les pueda considerar tal vez fríos o calculadores en ciertos aspectos. No es para tomarlo tan al pie de la letra. Luego de haber vivido varios años en Suiza, he encontrado que entre los suizos obviamente existen las mismas necesidades afectivas, emotivas, emocionales y de humanismo que puede tener un latino. No hay ninguna diferencia en eso. Esa disciplina y de esa perseverancia, y no obstante hay un gran potencial en Uruguay de emprendedores que desarrollan y sacan proyectos adelante, pero viéndolo desde el punto de vista empresarial, esa disciplina creo yo que es necesaria a todos los niveles de la sociedad, ya no solamente para el empresario privado. Es un elemento que debería integrarse más en la ciudadanía desde las bases de la misma educación. Recuerdo, por ejemplo, en mi época de crianza, de niño, con mi abuelo suizo sentado a la mesa, habían determinadas normas que eran tradicionales, que eran comunes en cualquier hogar en Uruguay, y asimismo lo era también en mi casa, en casa con mis abuelos, y eso se respetaba, y se respetaba siempre. Hoy en día, muchas cosas se han hecho mucho más blandas, varios hábitos y costumbres se han ido modificando, lamentablemente no para bien, porque con eso también hay una pérdida tal vez de valores, que es lo que tanto hablamos hoy en día. En eso los suizos ciertamente son muy sólidos, mantienen los valores, mantienen unas tradiciones por siglos y siglos. Hay que verlo en la cultura, hay que verlo también, por supuesto, en la economía, en sus tradiciones de agricultores, de ganaderos. Eso se mantiene prácticamente inalterado. Hay una gran educación con respecto a la puntualidad, tú también me nombrabas eso, y queda como dentro de ese chip que uno conserva. En mi caso tengo estos 2 chips, y naturalmente en Uruguay no me funciona tener puesto mucho rato el chip suizo, porque entonces pasas a ser como que no sos flexible. Llegaron todos tarde al ensayo,
tenés que relajarte, prepararte un mate, disfrutar, no te vas a poner con el chip suizo porque entonces tendrías que estar cambiando todo el tiempo de grupalidad, tendrías que ser, no sé cómo, de otra forma que no existe. La inspiración es algo muy mágico. Hay una parte de lo que puede ser el pensamiento racional donde uno está tratando de estar atento a qué ocurre con la inspiración o está recaudando informaciones de cosas del exterior que le interesa expresar o de cosas del interior. Es difícil hablar de este tema porque es como muy amplio, pero en Suiza hice muchas canciones. También compuse Los Bosques, que es un tema que ahora va a ser el corte de este disco que está saliendo ahora, que se llama Reunión, donde reúne 19 canciones de 8 de mis discos, 4 discos independientes y 4 editados por un sello local que es Ayui. Y esa canción, que es el corte de Reunión, se llama Los Bosques, la hice en Suiza. O Prímulas Rubias, que también está aquí, la compuse cuando llegué a Suiza después del periodo vivido aquí en Uruguay. Una de las características comunes que tiene tanto Uruguay como Suiza es que si bien Suiza tiene un mercado doméstico mucho más fuerte que el uruguayo, ambos países realmente dependen tremendamente del comercio exterior, o sea, de sus vínculos con los países de la región. En el caso de Suiza, su vínculo con Alemania, con Francia, con Inglaterra, eventualmente con Italia, es muy fuerte, tal como es el caso uruguayo en su vínculo con Brasil y con Argentina, por ejemplo. Dicho esto, creo que se debe hacer mucho más, hay que esforzarse mucho más en Uruguay para no perder el hilo de las oportunidades de crecimiento y de desarrollo que se nos han presentado, que se nos presentan. Inevitablemente, bueno, soy un poco crítico tal vez, pero exigente ciertamente con el entorno, porque cuento con que este entorno puede dar muchísimo más. Hay enormes talentos y sobre todo hay recursos impresionantes en Uruguay para desmarcarnos realmente de una tendencia que, en mi opinión, nos está dejando todavía un poquito rezagados en la carrera por el desarrollo. Como muchas veces en la historia, se dice que el mejor vino se da en tierras donde la uva tiene que luchar más, no en tierras fértiles. Y ahí creo que era lo mismo. Suiza era un país sumamente pobre, con una población condenada a la inmigración, porque la tierra y el clima no permitían realmente nutrir la población. Entonces, mientras se tenía que vivir de lo que brindaba el país, que además es un país sin recursos naturales, éramos condenados a la pobreza, y mismo para sobrevivir en pobreza había que luchar mucho. Entonces, cuando llegó la industrialización y se pudo prosperar independientemente de lo que brindaba la tierra y el clima, ahí explotó Suiza de cierta manera. Ya en 1870 éramos el país más industrializado de todo el continente europeo. El único más industrializado en el mundo era el Reino Unido, de Inglaterra, como se dice coloquialmente. Y eso creo que ha sido una tradición del trabajo. Creo que también ha coincidido o ha ayudado la religión protestante calvinista, que era en el pasado mayoritaria. Unos 60% de los suizos eran protestantes, y en Alemania, por ejemplo, se ha constatado que los calvinistas, que eran apenas el 8% de la población, habían fundado el 80% de las empresas en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, es una religión que favorece la actividad económica, si se puede decir, y como en Suiza teníamos el 60% de la población adherente a esta religión, eso seguramente también ha tenido una cierta importancia. Espero hayan disfrutado de este programa, que lo hicimos con mucho cariño, de Antivirus sobre Suiza. Para la próxima vamos a hablar de plagas, bichos, ratas, ratones, cucarachas, hormigas. ¿Cómo los combate la gente? ¿Cómo se combate en el Uruguay y en todo el mundo? Vamos a verlo en el próximo Antivirus. Pensando
con la cabeza.